recopilado una serie de técnicas y de dinámicas que lo que hacen es entrenar cada uno de los aspectos que necesitamos mejorar como dibujantes. Así que vamos a empezar en esta primera lección con unos ejercicios de calientamanos. Lo llamo de calientamanos porque sirven evidentemente para calentar la mano y la muñeca en un aspecto psicomotriz, pero también sirven para entrar en esa zona especial de nuestro cerebro, en ese estado alterado de conciencia en el que decimos que entramos cuando nos ponemos a dibujar. Vamos a ver el primero de ellos. El primero lo he llamado dientes de león porque consiste exactamente en eso, en trazar una serie de líneas rectas que se cruzan en el centro, como si fuera un asterisco o un diente de león. ¿Por qué vamos a realizar este ejercicio? Por una sencillísima razón, porque de esta manera nos acostumbramos primero a la precisión de calcular que todas las líneas se crucen por el centro, pero lo más importante de todo es que nuestra muñeca se va a acostumbrar a trazar líneas en todas las direcciones. Cualquier dibujante sabe en qué dirección se le da mejor dibujar líneas. Hay gente que va siempre mejor de abajo a arriba, otros de arriba a abajo, dependiendo de si tiras de muñeca, si tiras de mano, si tiras de codo. Cada uno tiene su posición más cómoda. Y de esta manera, dibujando estos asteriscos, estos dientes de león, lo que hacemos precisamente es acostumbrar a la muñeca a no tener que hacer giros de papel, que normalmente es lo que hacemos para escribir, para dibujar mejor. Pero eso nos limita muchísimo todo nuestro recorrido, todo nuestro movimiento. Y además es una manera muy buena de garabatear para concentrarse y entrar, como digo, en esa parte de nuestro cerebro que nos ayuda a dibujar y a concentrarnos. Procurad, cuando hagáis esto, elaborar una composición. Podéis hacerlos todos en la misma página o mezclarlos como yo voy a hacer ahora con estas ondas en el agua. Las llamo ondas en el agua porque de alguna manera nos recuerdan a las ondulaciones que se producen sobre el agua cuando lanzamos una piedra, por ejemplo, y consiste en hacer una serie de círculos concéntricos partiendo desde el centro. Primero por una cuestión psicomotriz, como hemos visto con los dientes de león, con los asteriscos, porque nuestra muñeca se va a acostumbrar a hacer este tipo de movimientos circulares, a agarrar el lápiz como corresponde, y por eso vamos aumentando el tamaño de esas circunferencias para aumentar gradualmente esa dificultad. Vamos a procurar que los círculos sean perfectos, que es un gran reto como dibujante. Vamos a procurar también que haya una distancia equidistante entre esos círculos. Y sobre todo vamos a intentar que queden centrados, que veréis que no es una tarea demasiado fácil. Como digo, procurad componer bien. Os voy a enseñar los resultados de un par de páginas terminadas, una con asteriscos, que están hechos precisamente con un lápiz graso. Veis que en lugar de llenar la página lo que he hecho ha sido pues hacer una composición que quede bonita, porque así también aprovecho y entreno otro aspecto del dibujo. Y este otro ejemplo, en el que he resuelto con un punta fina, porque no se me da tan bien como el lápiz, quería practicar con un punta fina los círculos concéntricos. Veis que he encontrado algunas dificultades, pero además de un buen entrenamiento, pues ha dejado un resultado fantástico. El siguiente ejercicio calientamanos se llama gradientes de profundidad, porque consiste precisamente en eso, en hacer una serie de degradados para dar la sensación de profundidad. Vamos a representar entornos, ambientes exteriores, donde la bruma va haciendo que los objetos más lejanos sean cada vez más claritos. Vamos a ver cómo lo resolvemos. Yo voy a resolverlo con tinta este ejercicio, pero podéis hacerlo también con lápiz, con una trama de rotulador, con lo que más os apetezca, todo lo que sea válido para practicar diferentes tonos de grises. Y precisamente ese efecto de profundidad, porque independientemente de que dibujemos nuestros objetos o nuestros sujetos representados bidimensionales, sin que representemos su volumen, sí que conviene que nuestros dibujos tengan un espacio. Hay una tridimensionalidad en ese espacio, que superpongamos cosas unas delante y otras detrás, porque eso va a añadir niveles de lectura, líneas e interés para el espectador. ¿Cómo llevamos a cabo estos gradientes de profundidad? Es muy sencillo. Yo, por ejemplo, voy a trabajar un bosque ahora mismo. Eso significa que los primeros árboles de ese bosque han de ser densos, es decir, han de ser negros porque están cerca, y han de ser gruesos también porque están cerca, y van a llegar hasta aquí más o menos. Mirad con qué poco miedo
extiendo la tinta por el papel. No os cortéis, porque estos primeros árboles son los más fáciles. Voy a dejar esa textura que me gusta y los voy a espaciar para que entre medias quepan otros árboles. Procurad dibujar recto. Yo no puedo hacerlo mucho porque por la posición de la cámara, para que veáis el ejercicio, no puedo ponerme encima del papel, pero aprovechad también este ejercicio para practicar vuestra precisión con el pincel y esas líneas rectas. ¿Vale? Podéis llevarlo hasta arriba si queréis, ¿eh? Y voy a dibujar otro por aquí. Mirad qué fácil ha salido la primera línea de árboles del bosque. Como veis, estoy dejando un poquito de textura porque me gusta, ya no solo porque imite la corteza del árbol, sino porque me gusta que se note lo que estamos haciendo. Y si estamos trabajando con un pincel anchote, en vez de hacer una infinidad de líneas estrechas y cortas, vamos a hacer un trazo gordo, que se note esa anchura del pincel. Además de eso, podemos añadir, por ejemplo, unas ramas por aquí. Salen todas más o menos de la misma altura, es decir, no podemos empezar a poner ramas por aquí si en este árbol la hemos puesto por acá. Eso es. Y otra rama por aquí. Y otra por aquí. Vale, así quedaría resuelta la primera línea de árboles del bosque. Vamos a hacer la segunda. Para hacer esta segunda línea de árboles del bosque vamos a diluir la tinta. Os recomiendo que no probéis cuando diluyamos, cuando vayamos a hacer diferentes niveles de gris con tinta, no probéis directamente en vuestro dibujo, sino que cojáis una hoja de papel del mismo cuaderno, del mismo material y probéis ahí los trazos. Es decir, yo voy a probar aquí mis niveles de gris. Esto no es suficientemente gris, es todavía muy negro. Tengo que rebajarlo, secar el pincel y voy probando hasta que encuentre un nivel de gris apropiado, que sería un nivel medio, que no sea negro, pero que tampoco sea del todo un gris pálido, porque necesito que haya varios niveles diferentes. Así que este me convence, voy a por ello. ¿Cómo lo hago? Recordad que la siguiente línea tienen que empezar los árboles un poquito más arriba, ya que están más lejos y son un poco más estrechos. Para mí va a ser del grosor de este pincel. Mucho cuidado si no se ha secado la parte de la tinta anterior, porque eso lo vamos a correr, lo vamos a mover. Es importante que se haya quedado completamente seco para que no se emborrone nuestro dibujo. Vosotros aprovechad para esperar. Yo no puedo porque estoy resolviendo el ejercicio, pero esto es una de las cosas más fabulosas de trabajar con técnicas húmedas, que te permiten llevar un ritmo pausado, un ritmo muy diferente a como nos hemos acostumbrado a dibujar ahora o a hacer en general muchas cosas. Recordad, llegan un poco más arriba, tienen todos la misma anchura inferior a la de los árboles de la primera línea y, sobre todo, hay que seguir dejando hueco para que entren otros árboles más alejados al fondo de ese bosque. Con lo cual solo voy a hacer 3 de estos árboles de la segunda fila, otro por aquí. Este se me ha torcido un poco, pero también queda bonito. Y de nuevo, no os olvidéis hacer las ramas, en esta ocasión un poquito más finas, más pequeñas que en el anterior. Así. Veis que ya comienza a funcionar esa sensación de profundidad. Vamos a generar la tercera línea de árboles. Podéis cambiar de pincel y coger uno más pequeño. Yo lo que voy a hacer con este es usarlo de canto, es decir, así, para que esos árboles puedan ser más finos. Pero voy a necesitar todavía aguar mucho más esta tinta. Si por lo que sea veis que el agua se ensucia mucho, porque como yo habéis usado un cuenco pequeño, no pasa nada, cambiadla, lavad el pincel, lo que sea necesario. Yo voy a añadir un poquitito de agua limpia, que va a ser mucho más fácil. Secad el pincel todo lo que necesitéis para que no tenga una carga excesiva. Y id probando en vuestro papel hasta dar con el gris apropiado, que yo creo que es este. Y de nuevo, esa tercera línea de árboles comienza un poco más arriba y son un poco más finos. Recordad, dejad todavía un poquitito más de espacio para que nos entre una última fila de árboles en la lejanía de ese bosque.
Así. Y vamos a por esa cuarta fila. Para la cuarta fila de árboles sí que voy a necesitar un pincel todavía más fino. Yo voy a usar el del número 1. Y lo que vamos a hacer es buscar un gris absolutamente fino, delicado, que sea casi imperceptible. Os recuerdo que cuando la tinta seca se hace todavía más clarita. Vamos a probar esto, a ver qué tal. Recordad que esa última fila de árboles, como hemos visto, tiene que ir todavía más fina y todavía un poquito más arriba. Así. No os preocupéis si a la primera no os sale bien ese degradado, esa regularidad en los gradientes. Recordad que estamos experimentando y que es normal que a la primera nos salga un poco chusco. Con permiso de la expresión. Si veis que os pasa como a mí, que tengo dificultades para apoyar la mano, dejad secar el dibujo, no hay ningún problema. Veis que casi con este agua sucia, entre comillas, de la tinta, me sirve para crear ese último nivel de gris súper claro. Y no me importa que se vaya perdiendo por arriba esa tinta, porque así nos ayuda a añadir ese efecto de bruma del bosque. Como veis, los gradientes de profundidad es un ejercicio muy sencillo, muy rápido, que nos ayuda a crear rápidamente un espacio con su propia atmósfera, de tal manera que sirve como excelente ejercicio calientamanos y calientacerebros. Veis que en este lo que estoy haciendo es generar primero un pequeño reguero de agua y luego añadir la tinta para que fluya de otra manera. Bueno, parece que está funcionando nuestro bosque. Cuando lo tengamos terminado vamos a dejar que seque y añadimos unos pequeños detalles, os voy a mostrar. Yo en este bosque lo que he hecho ha sido esperar a que seque, como os digo, y he ido añadiendo con un pincel seco algunos detalles, o con un rotulador, con una plumilla o con un lapicero sencillamente. He añadido unas pequeñas sombras aquí, he añadido unos detalles en el suelo para crear una sensación de que existe, y como digo, con un lápiz pues he ido haciendo unas pequeñas nervaduras en las cortezas, darle un poco de textura al dibujo, enriquecerlo de alguna manera. Todo con mucha delicadeza, ¿eh? No apretéis demasiado. Recordad que tenemos que apretar menos cuanto más alejados están esos árboles. Y así. Yo para el ejercicio de esta lección os animo a que hagáis un bosque y otros espacios. Por ejemplo, yo he hecho un paisaje con colinas, basándome exactamente en el mismo principio. He añadido unos pájaros y un sol rojo que me han ayudado a equilibrar la composición, y luego con mi lapicero he ido añadiendo algunos detalles a esas colinas. ¿Qué se os ocurre que podemos dibujar también? Podemos hacer ciudades, podemos hacer incluso una masa humana, lo que más os apetezca.